Querida iglesia, qué gusto saludarles. Como ustedes ya se han podido dar cuenta, durante toda esta transmisión seguimos celebrando las fiestas patrias. Y es para mí un gozo y un privilegio poder dirigirme a ustedes en este día para poder compartir el mensaje de la palabra. Esta tarde vamos a continuar con esta serie que se llama La Comunidad del Pacto. Y ahora, basados en lo que dice la segunda carta a los Corintios, revisando los capítulos 8 y 9, yo quiero animarles a darse más. A darse más, a dar más de ustedes, porque esta es una parte central de la vida en la comunidad del pacto, darse. Esta tarde vamos a hablar de lo que la Biblia dice acerca del diezmo, y es por eso que yo quiero animarles a darse más, porque diezmar es mucho más que simplemente dar dinero. En un sentido más profundo se trata de darse, y es parte de lo que significa ser una iglesia. Hay aproximadamente 5,000 millones de personas en el mundo sin Cristo. Y si todo sigue como va, esas personas van a morir sin haber sabido nada del Señor, lo cual significa que irán al infierno sin Cristo. Un proyecto de investigación de la Universidad de Stanford descubrió que si todos los miembros de todas las iglesias solo en los Estados Unidos dieran al menos el 10% de sus ingresos a la iglesia, este estudio dice que en un plazo aproximado de 2 años, con ese dinero, las iglesias en conjunto, todas las iglesias en conjunto, podrían eliminar el hambre y la desnutrición a nivel mundial, podrían proveer educación para todos los niños en la tierra y garantizar el acceso universal al agua limpia. ¿Qué les parece esta investigación? Tremendo, ¿no? Tremendo. Esta tarde entonces vamos a tener la oportunidad de decirle a Dios que vamos a confiar en que cuando nos entregamos y damos con alegría y generosidad, de acuerdo con lo que la Biblia enseña, entonces Él puede usarnos para impactar de manera significativa a quienes no lo conocen. Así que esta tarde vamos a tener la oportunidad de decirle a Dios: queremos que nuestras vidas y nuestra iglesia cuenten para tu gloria en todas las naciones. Esta tarde entonces vamos a ver cómo afecta nuestro dar, cómo afecta el evangelio nuestro dar, qué es lo que realmente significa ser una comunidad generosa. El tema del día de hoy es una comunidad generosa y vamos a estar revisando eso en los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, y vamos a entrar en materia. Primero tenemos que entender cuál es la relación entre un creyente en Cristo y el dinero. Porque esta es una relación muy, muy importante, y la palabra del Señor lo dice. Nuestros corazones siguen nuestro dinero. En Mateo 6, verso 21, Jesús dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo más valioso para ti? Porque en eso va a estar tu corazón. La forma en que gastamos nuestro dinero es la mejor señal de lo que hay en nuestros corazones, de aquello que nos importa más, de aquello por lo cual estamos yendo en pos. Nuestros corazones, el estado de cuenta, nuestros corazones están íntimamente ligados, y nuestro estado de cuenta es un indicador seguro de nuestra condición espiritual. ¿Qué pasaría si revisáramos tu estado de cuenta? ¿En qué es en lo que más gastas? ¿En qué es en lo que más usas los recursos económicos que Dios te da? Miren, una buena paráfrasis de Mateo 6:21 podría ser: ¿quieres ver dónde están los corazones de las personas? Mira en qué están gastando su dinero. ¿Qué son? Grandes casas, coches bonitos, ropa de marca, entretenimiento, comida, cosas, más cosas y más cosas. Esto es justamente lo que demuestra nuestra espiritualidad.
estamos revelando un asunto del corazón. Si tú pensabas que tu bolsillo y tu corazón no están relacionados, perdóname decirte que estás equivocado y que la relación es directa. Es directa. Si realmente queremos impactar 5 millones de personas en el mundo, tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cambios en nuestro corazón en primer lugar, que se reflejen en la forma como usamos los recursos que el Señor nos da. El Señor nos manda a ser una iglesia generosa y por eso necesitamos hablar de la generosidad y de la iglesia. ¿Qué sucede cuando ponemos nuestros corazones en donde el corazón de Dios está? ¿Qué sucede cuando dejamos de poner nuestro corazón en donde nosotros queremos, donde más nos gusta y mejor lo ponemos en donde Dios tiene el suyo? Justo de esto es de lo que habla la Escritura en estos pasajes de 2 a los Corintios capítulo 8. Y quiero empezar a leer este pasaje de 2 a los Corintios 8, versos del 1 al 9. Vamos a centrarnos en los versos del 1 al 9 de 2 a los Corintios 8, que dice lo siguiente: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad. Noten el detalle: tienen problemas, tienen muchas aflicciones y además son muy pobres. Sin embargo, se desbordan en generosidad. Verso 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenando que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compartirlo con el anhelo de otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Ahora vamos a saltar hasta el capítulo 9, verso 6. Capítulo 9, verso 6, y dice allí, ¿recuerdan lo siguiente? Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Vamos a seguir leyendo más adelante otros versos de este mismo capítulo, pero quiero que entremos en materia. Vamos a hablar de 3 cosas muy importantes que estos pasajes nos enseñan al respecto de ser una comunidad generosa. ¿Qué tenemos que tener en mente para poder ser una comunidad generosa? Primera cosa, tenemos que tener en mente que damos por abundancia de la gracia. Damos por abundancia de la gracia. Vean lo que dice el verso 1 del capítulo 8. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Saltamos al verso 7 y vean lo que dice. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos.
¿De qué está hablando este pasaje? ¿Por qué necesitamos recordar que damos por abundancia de la gracia? Porque el apóstol Pablo quiere hacernos notar en este pasaje que la motivación bíblica por la que ofrendamos no es la culpa, sino la gracia. De pronto, la religión tradicional nos ha hecho pensar que tenemos que dar precisamente para limpiar nuestras culpas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no ofrendamos por culpa, sino por gracia. Las iglesias en Macedonia estaban viviendo muchas tribulaciones. Tal vez no una pandemia, pero otro tipo de tribulaciones. Y por si fuera poco, vivían en pobreza extrema. Pero eso no les impidió dar con gracia y generosidad. ¿Saben por qué? Porque no da el que tiene, da el que quiere. Y Pablo escribe a una iglesia que vivía circunstancias totalmente diferentes a las de la iglesia de Macedonia, una iglesia que no estaba pasando tribulaciones, que tenía abundancia, y les dice: vean a estos hermanos cómo dan tan sacrificialmente y de lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque no se trata de hacernos sentir mal y que por remordimiento demos sacrificialmente, sino que se trata de hacernos entender que cuando entendemos la gracia que Dios nos ha dado, Él no tenía por qué rescatarnos, Él no tenía por qué salvarnos, éramos pecadores, merecíamos el infierno, pero Él no nos dio eso. Nos dio su gracia y junto con ella todas las cosas. La mayoría de nosotros necesitamos bajar de peso. La mayoría de nosotros no está en una situación en la que no puedes ni comer. Al contrario, necesitamos bajar de peso. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de proveernos todo. Dios nos da lo que necesitamos. Así que no se trata de dar por remordimiento o por culpa, sino de hacerlo porque entendemos la gracia con la que Dios nos ha tratado a nosotros. No sé cuántos de ustedes lo sepan, pero como iglesia apoyamos a 2 misioneros, uno nacional y uno internacional, y ofrendamos a la convención nacional y a la convención regional, lo que a su vez se traduce en apoyo a todos los misioneros que sostienen las convenciones, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, de las ofrendas que recibimos de todos ustedes cada mes, nosotros ofrendamos para que muchas personas puedan disfrutar de la gracia que nosotros ya gozamos hoy, para que haya hombres y mujeres que puedan ir a los diferentes lugares en México y en el mundo a decirles a otros que Cristo es la respuesta, que Cristo es la solución, que Cristo les ama y les puede transformar. Entonces no damos porque tenemos, damos porque la gracia de Dios en nuestra vida es abundante. ¿De dónde te rescató el Señor? ¿No te gustaría que así como tú fuiste rescatado, otros también lo sean? Por eso necesitamos dar. Pero además, en este dar por la gracia abundante que hemos recibido, necesitamos considerar algunas cosas importantes. Damos voluntariamente. Y esto quiero que quede perfectamente claro. Si tú estás viéndonos por primera vez, si estás conectándote con nosotros por primera vez, tú debes entender que damos voluntariamente. Tú no debes sentirte obligado a dar o a dar alguna cantidad. No. De eso no habla la Biblia. Damos voluntariamente y el pasaje lo dice. En el capítulo 8, verso 3 dice: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Subraya eso, voluntad propia. Nadie forzó a la iglesia de Macedonia a dar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Nadie. Así como aquí nadie te fuerza a ti a dar. Pero ve lo que dice el 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Ellos pidieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque un corazón que ha recibido gracia está deseoso de dar. Entonces damos voluntariamente, pero también damos de acuerdo a la bendición de Dios. Damos de acuerdo a la bendición de Dios. ¿Qué significa esto? Que la iglesia de Macedonia no dio lo que había estado juntando o guardando.
dio lo que Dios le dijo que debía dar, lo que Dios le dio para dar. De forma que no damos por iniciativa propia, sino por iniciativa de Dios. Él nos da a nosotros para que nosotros a su vez podamos dar. No para acumular, sino para hacer bendición para otros. Así que tú y yo somos bendecidos para hacer bendición a otros. Si Dios te ha bendecido poco, da poco. Si Dios te ha bendecido mucho, da mucho. Damos de acuerdo a la bendición de Dios. Pero no te confundas, Dios te bendice no para acumular riqueza, no para que pienses ahora qué camisa me voy a comprar, ahora qué zapatos o qué bolso voy a estrenar, sino para que puedas dar a otros. Damos al menos de acuerdo con nuestra capacidad. Dice el verso 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. La iglesia de Macedonia no dio lo que podía, sino más de lo que podía. Más de lo que podía. Y yo creo que el problema justamente está en nuestro corazón y en nuestra mente. En nuestros días, muchas personas no dan para la obra del Señor de acuerdo con su capacidad, sino muy por debajo de su capacidad. Muy por debajo de su capacidad. Como para cumplir el requisito. Bueno, para que no digan, ahí está, yo voy a dar esto. ¿Recuerdas allá en el Evangelio, según San Lucas, la historia de la viuda? La viuda pobre, ¿qué dio? Todo el sustento que tenía, dice la palabra, todo. Nosotros necesitamos entender que hay muchas personas en México y en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Jesús ni una sola vez. Y no lo van a escuchar si no hay quien vaya y se los diga. Así que cada vez que tú das, puedes transformar el destino eterno de muchas personas, tanto en nuestro país como fuera de él. Cada vez que vayas a ofrendar o a diezmar, hazlo con esa conciencia, deja que la gracia te impulse y da por lo menos de acuerdo a tu capacidad. Si Dios te ha dado 10 pesos, pues da conforme a los 10 pesos que Dios te ha dado. Da conforme a la capacidad. Pero además, damos generosamente. Dice el capítulo 9, verso 6. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. El panorama es muy simple. Cosechamos lo que sembramos, es la ley. Es la ley, cosechamos lo que sembramos. Lo sabemos. Sucede igual cuando le damos al Señor. Por eso es que Pablo dice que dar generosamente, forzosamente resulta en recibir más de Dios. Dar generosamente a Dios resulta en recibir abundantemente de Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado de interpretar correctamente este pasaje aquí, porque Pablo no está enseñando que si le das a Dios, Él te va a hacer rico y vas a tener prosperidad económica, como muchas personas lo enseñan. Eso no lo dice la Biblia, es antibíblico y es blasfemo. Sin embargo, lo que sí dice la Biblia y el panorama que se muestra aquí es que cuando damos radicalmente a otros, Dios nos da generosamente a nosotros para poder seguir dando más, para poder seguir dando más. Cuando Dios ve que tú estás invirtiendo las bendiciones que Él te ha dado en otras vidas, en otras personas, en personas con necesidades mucho más profundas que las tuyas, Él te da más para que sigas haciendo eso, para que sigas bendiciendo a otros. No para que tu cuenta de banco esté cada vez más abultada. Pero además Dios nos da suficiente para nosotros. Y tal vez tu temor es,
Bueno, es que si yo doy, entonces me voy a quedar sin lo necesario. Dios nos da lo que necesitamos. Él nos da abundancia para nosotros y para los demás. Dice el verso 8 del capítulo 9, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros, dice el verso 8. Tendrán, subraya eso, tendrán todo lo necesario y habrá de sobra para compartir con otros. ¿Por qué? Porque Dios es generoso con sus hijos. Él siempre provee para nuestras necesidades y aún más. Y tal vez cuando estamos en los momentos más críticos, hablando económicamente, es difícil creer esto. Y todos hemos pasado por momentos difíciles en donde uno se truena los dedos pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios es bueno y Él nos da y Él nos provee todo lo que necesitamos en el momento indicado. Pero tal vez la vida que vivimos hoy es el resultado de haber tomado malas decisiones en este aspecto en el pasado. De haber creído que darle a Dios, dar a la iglesia, dar a otros, puede hacer que nosotros no tengamos lo necesario. Dios no te ha dado más para que tengas más. Y eso es justo el mensaje de nuestra cultura, ¿no? El mensaje que la cultura nos ha hecho creer es que Dios te da más para que tú tengas más. Vean lo que dice el verso 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Fíjense que hay una historia muy interesante y que ilustra muy bien lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Resulta ser que Juan Wesley, por ahí de 1731, dice la historia que llegó a la convicción de que él necesitaba definir lo que era suficiente para él. Así que hizo un análisis de sus gastos, del dinero que necesitaba para vivir, y llegó a la conclusión de que 28 libras al año eran suficientes para que él pudiera vivir durante todo el año. Ese año, dice la historia, logró ganar 30 libras de sueldo. Así que decidió regalar las 2 libras restantes. El siguiente año duplicó sus ingresos, por lo cual regaló 32 libras sobrantes. El siguiente año su ingreso llegó a 90 libras, el cuarto año a 120 libras y así siguió subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que un año sus ingresos fueron de un poco más de 1,400 libras. E igual que los años anteriores, él regaló, donó todo ese dinero a personas que estaban en mayor necesidad que él y solo se quedó con 28 libras. Dice la historia que cuando murió en 1791, 60 años después, el único dinero que se menciona en su testamento fueron algunas monedas que fueron encontradas en sus bolsillos y en algunos cajones en su casa. Resulta ser que la mayor parte del dinero que había ganado en toda su vida, lo había regalado durante toda su vida. Yo creo que si nosotros hiciéramos un ejercicio como este, nos sorprenderíamos de los resultados. Lo que Dios quiere de nosotros es cambiar nuestra forma de pensar, enseñarnos a pensar en aquellos que están muriendo sin Cristo. Usar las bendiciones y los recursos que Dios nos ha dado para que esas personas le conozcan. Pero claro, hoy tenemos una serie de complicaciones, ¿verdad? Porque pues se necesita esto y aquello y aquello y aquello más allá. Pero si somos honestos y analizamos bien las cosas, la mayor parte de eso en lo que invertimos nuestros recursos económicos no son cosas esenciales. No son cosas estrictamente necesarias, sino simplemente son deseos. Segunda cosa que necesitamos entender. Damos
por la gracia que hemos recibido, ya habíamos dicho eso. Pero en segundo lugar, damos alegremente. Damos alegremente. Cada uno, dice la Escritura, debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Este es un pasaje muy famoso que siempre usamos en los momentos de ofrenda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero lo repetimos tan mecánicamente que perdemos el sentido. En los primeros versos veíamos que Dios, por su gracia, nos da la capacidad de dar, porque nos da para dar. Ahora, ¿cómo es que damos? Ahora vamos a ver cómo es que damos, cuál debe ser nuestra actitud y la palabra que debe implicar un profundo gusto, es decir, un profundo gozo. Damos con alegría. Una persona con alegría, que da con alegría, es alguien que se siente muy feliz de tener la oportunidad de dar. Si nosotros vamos a 2 Corintios 8:8, allí dice algo muy importante. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cómo podemos dar con alegría? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Dios no nos obliga a dar. Dios no nos obliga a dar. A diferencia de otras cosas en la Biblia, dar no es un mandato para la iglesia. Dar más bien es una evidencia, una señal de nuestro amor por Dios, de nuestro amor por otras personas, especialmente de nuestro amor por aquellos que no conocen a Cristo y de nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que yo les he contado en alguna ocasión que en alguna iglesia donde estuve en el pasado había un hombre que cuando pasaba al frente a recoger las ofrendas, él decía: mis hermanos, recuerden que el amor y la fe en la ofrenda se ve. Y es cierto, es cierto. Dar es la señal de nuestro amor por Dios, de nuestra gratitud a Él, de nuestro amor por los demás. Así que cuando diezmamos y ofrendamos porque tenemos que hacerlo como una obligación, entonces no lo estamos haciendo con el espíritu ni la actitud correcta. En esa misma historia de la mujer viuda que echó allí 2 blancas, también se narra de otro hombre que se acercó allí y aventó todas sus monedas para que todo el mundo escuchara lo mucho que él había dado, ¿no? No, cuando hacemos eso, no lo hacemos con la actitud correcta. Y entonces eso no es ofrendar, sino pagar una cuota. Pero no somos un club social. Aquí no cobramos. Aquí venimos con el corazón agradecido a Dios por las muchas bendiciones que Él nos ha dado, empezando porque nos rescató de la muerte y del pecado, y entonces por esa gratitud y por ese amor nosotros damos, para que otros muchos más puedan conocer el amor de Cristo. Y en estos tiempos en donde el Señor nos ha puesto en la bendición y en la oportunidad de compartir esto a través de las redes sociales, ¿sabes a cuántas personas estamos llegando ahora? A muchísimas más que si no lo estuviéramos haciendo así. Cada vez que tú ofrendas y diezmas, le abres a alguien la oportunidad de conocer a Cristo. Así que no lo hacemos por obligación. Necesitamos entender que no lo hacemos por obligación, sino por la gracia que recibimos de Dios. Y entonces eso nos lleva al siguiente punto. Dios nos hace libres para dar. Y ese es exactamente el punto aquí. Si Dios no nos obliga a diezmar y ofrendar, entonces tenemos plena libertad de hacerlo. Ya no por obligación, sino en gratitud a Él por su gracia y su misericordia para nosotros. Pero ojo, tampoco se trata de hacer cuentas
y pensar, ok, ¿cuánto es lo que tengo que dar cada domingo para estar bien en esto? No, tampoco se trata de eso. El pasaje dice muy claramente, decídelo en tu corazón. Ora a Dios y dile, Señor, en tu opinión experta, ¿cuánto es lo que yo debería de darte a ti? ¿Cuánto es lo que yo debería de dar en la iglesia? Y entonces, haz lo que el Señor te diga. ¿Por qué? Porque no se trata de ser legalistas y pensar, bueno, si recibiste 10 pesos, pues tu diezmo es 1 peso, y si no das 1 peso, estás mal. Eso es legalismo, eso es ser legalista. Y cuando tú descubras que tú lo haces, pero alguien más no lo va a hacer, entonces te vas a molestar. Te vas a molestar y vas a pensar, bueno, esas personas no son fieles y esas personas... Y esto te va a llevar por otro lado. No. En el Antiguo Testamento encontramos una instrucción directa y clara para el pueblo de Dios acerca de diezmar. Eso es un hecho irrefutable. Y hay verdades que se revelan sobre Dios y su relación con su pueblo a través del ejercicio de diezmar. Malaquías 3:10 y otros textos hablan de esto en el Antiguo Testamento, pero yo diría que esto solamente es útil para nosotros en la medida en la que lo viéramos como el punto de partida. Déjame ponértelo de esta manera. No hay una instrucción directa en el Nuevo Testamento para los creyentes para diezmar. Pero hay una instrucción directa para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de diezmar. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios espera de ti y de mí, de nosotros, es que el diezmo sea la base fundamental sobre la cual dar. Y de ahí hacia arriba. Si nosotros revisáramos rigurosamente la Escritura, nos daríamos cuenta que el pueblo de Israel, contando el diezmo y todas las fiestas y todas las celebraciones en donde ellos se veían obligados a dar, estaban dando más o menos por el orden de los entre 25 y 28% de sus ingresos, contando todo. Bueno, en ese mismo sentido, nosotros necesitamos pensar, bueno, el diezmo entonces es lo menos. Y de ahí hacia adelante yo necesito entender que todo lo que tengo, todo lo que soy, Él me lo ha dado, es suyo. Y yo le voy a dar con generosidad. Y entonces voy a clamar al Señor y le voy a decir, Señor, dirígeme en esto, y lo que Él me haga sentir en el corazón, lo que Él ponga en el corazón, eso es lo que voy a dar. Pero no es el diezmo, es el 13%. No importa, eso no es relevante. En ese sentido, el diezmo socava lo que Pablo está queriendo decirnos en estos capítulos de 2 Corintios, porque Pablo dice, yo no estoy mandando que des el diezmo del Antiguo Testamento, más bien sé libre y da según lo que el Espíritu te haga sentir. Verso 9, como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas por siempre. Entonces, damos de la abundancia de la gracia, damos de buena gana, damos con generosidad, damos con alegría, no por obligación, sino porque somos libres de dar y queremos dar todo lo que podamos dar porque Dios a sí mismo nos da. Y en tercer lugar, damos como una demostración del Evangelio. Damos como una demostración del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que nuestro estándar para dar ya no es el diezmo del Antiguo Testamento. Nuestro estándar ahora es el Hijo de Dios en la cruz. Ahora damos a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, como una demostración del Evangelio. ¿Qué estoy queriendo decir? Que damos sacrificialmente.
Damos sacrificialmente porque eso es nuestro estándar ahora. No damos lo que nos sobra, no damos lo que podemos, nos damos por completo a Dios. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros hoy es lo mismo que le dice a los corintios. Ya no vean a la iglesia de Macedonia, ahora vean a Cristo en la cruz. Den siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz, que estuvo dispuesto a dejarlo todo y a darse a sí mismo hasta la última gota de su sangre por el bien de unos viles pecadores como somos nosotros. Ahora ese es el parámetro, ahí está la vara a la que tenemos que llegar. ¿Pero qué significa esto? Dar siguiendo el ejemplo de Cristo significa que sacrificamos nuestros derechos por el bien de otros. Los cristianos de Corinto estaban poniendo toda clase de excusas para no dar. Toda clase de excusas para no dar. Y me gustaría que veamos este video. Vamos a ver un video que es un muy buen ejemplo de lo que Pablo está diciendo. Así que presten mucha atención a este video y en un momento volvemos.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
Tremendo video, ¿verdad? El punto central en 2 Corintios, en el capítulo 8 y 9, es que la gracia transforma nuestros corazones de forma que en vez de buscar excusas, buscamos oportunidades de dar. Cada vez que veo este video yo me pongo a llorar. Es increíble. Es increíble. Cuando este muchacho llega y ya no está la niña, y después la ve con el uniforme, eso es increíble. Y toda la gente alrededor, ustedes lo pudieron ver ahora en este video, movía la cabeza como diciendo, está mal, malgasta su dinero en esta gente. Pero al final, ese hombre hizo la diferencia. Sacrificamos nuestros derechos por el bien de otros. ¿Alguna vez te has buscado en el bolsillo y has visto que esto es lo que queda? Pero hay alguien en necesidad allí a quien le puede bendecir esto último que a ti te queda, y se lo has dado. ¿Cómo se siente eso? Sacrificamos nuestros derechos por el bien de otros, pero invertimos nuestros recursos en otros. Cuando invertimos nuestros recursos en otros, estamos demostrando el mensaje del Evangelio, como lo acabamos de ver en este video. Invertimos nuestros recursos en otros para mostrar el mensaje del Evangelio, para mostrar la transformación que Cristo ha hecho en mí, en mi mente y en mi corazón. Vean lo que dice el verso 13 del capítulo 9. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¿Qué significa este pasaje? Que nuestra misión no solo es hablar del Evangelio. Nuestra misión es mostrar el Evangelio de forma palpable, tangible. ¿Y cómo podemos decirle a alguien que no ha comido en varios días, Dios te ama y murió para salvarte, sin darle algo de comer? El dolor por el hambre no le va a dejar escuchar nuestras palabras. ¿Cómo podemos decirle a los rarámuris en la sierra de Chihuahua, Dios te ama, mientras ellos se mueren de frío? Es por eso que insistimos en las despensas. ¿Por qué? Porque dar es la forma que Dios nos da de demostrar el Evangelio de forma tangible y palpable para otros que no lo conocen. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? ¿Qué damos para promover la gratitud a Dios? Porque el verso 11 dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ¿qué va a pasar? Que ellos van a dar gracias a Dios. Vamos a provocar que otras personas le den gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, y en segundo lugar, expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como decimos popularmente, vamos a matar dos pájaros de un tiro: suplir las necesidades y hacer que ellos le den gracias a Dios. Dios nos da de su gracia, entonces su pueblo da generosamente y Dios recibe gratitud y gloria. El relato de Pablo sobre la iglesia de Macedonia no tenía el objetivo de exaltar a los macedonios, sino de resaltar que la gracia de Dios es el motor para dar, de tal manera que Dios reciba toda la gloria. Cuando dar es imposible en nuestras fuerzas, es posible por la gracia de Dios. Entonces, en esas condiciones, no hay duda de que fue Dios, ¿verdad? Y este pasaje nos muestra dos enfoques. Dar promueve la gratitud de otros. ¿Por qué razón? Porque dar une al pueblo de Dios.
Cuando la iglesia de Jerusalén recibió la ofrenda de los macedonios, la relación entre ellos, ¿qué pasó? Se fortaleció. Cuando el hermano Ernesto Sepúlveda recibe nuestra ofrenda, el lazo entre él y nosotros se hace más fuerte. Se hace más fuerte. Entonces, dar une al pueblo de Dios. Damos regularmente a la iglesia, y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo la iglesia ofrendaba al Señor cada vez que se reunía. Ustedes habrán notado que cada último domingo del mes, bueno, antes de la pandemia hacíamos esto, ahora la pandemia nos ha complicado, pero después de tomar la cena del Señor, lo que hacíamos era recoger una ofrenda especial de benevolencia. ¿Para qué? Esa es una ofrenda especialmente destinada a ayudar a personas en necesidad. ¿Por qué razón? Porque estamos unidos en un mismo sentir, porque tenemos un mismo propósito, una misma razón de ser, que es amar, crecer y servir, de tal manera que otros puedan también amar, crecer y servir. Así que como iglesia tenemos la bendición de apoyar a muchos hombres y mujeres que están sirviendo en México y fuera de México, pero también tenemos familias con profundas necesidades, y cada una de esas ofrendas de benevolencia ha servido para aliviar un poco del hambre y proveer un poco de ayuda, medicamentos y alimentos a las familias necesitadas. ¿Por qué hacemos esto? Porque somos una comunidad del pacto. Porque nos amamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros y queremos hacer evidente el Evangelio. Y finalmente, dar exalta la bondad de Dios. Dice el verso 15, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Lo que tienes, no lo tienes solamente por el esfuerzo de tu trabajo. Lo tienes porque Dios ha querido que lo tengas, ha querido dártelo, ha querido darte capacidades, habilidades, oportunidades a través de las cuales tú puedas tener lo que necesitas y mucho más. Todo es suyo, Él es el dueño de todo lo que tenemos. Él es el dueño de todo lo que somos, y cuando ofrendamos y diezmamos, la bondad de Dios es exaltada, porque eso significa que te dio para poder dar. Ahora, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿por qué no analizas tu vida por un momento? ¿Por qué no piensas en la forma como Dios te ha dado de su gracia, te salvó a pesar de lo que eras y te ha llenado de bendiciones que muchas veces no valoramos? Yo entiendo que esta pandemia nos ha golpeado en términos económicos muy fuerte, que ha habido personas que han perdido el trabajo, que ha habido personas que han tenido que cerrar los negocios, que han visto reducido su salario. Eso es cierto, es algo que no podemos negar, y cada uno sabe la lucha en este aspecto que tiene. Pero todos podemos ser fieles al Señor. Todos tenemos una razón por la cual dar al Señor con gratitud y alegría. Así que haz un examen honesto de tu forma de dar. Tal vez no has estado dando nada. Bueno, no permitas que Satanás te engañe haciéndote creer que no tienes. No lo permitas. No tienes todo lo que quisieras, eso probablemente es cierto. Pero Dios te ha dado. ¿Te has quedado sin comer? Dios te ha dado. Así que da con alegría, da con gratitud, da de gracia lo que de gracia has recibido, y seamos una iglesia generosa. Y ojo, porque yo no quiero que tú te vayas pensando, bueno, muy buena estrategia para pedir dinero de esta iglesia. Perdóname que te lo diga así, pero Dios no necesita tu dinero.
Y esta iglesia es de Dios y es Dios quien la sostiene. Y si tú decides no dar a esta iglesia, esa es una decisión personal y que nosotros vamos a respetar. Porque no dependemos de ti, dependemos de Dios. Pero esto tiene que ver con tu corazón, como decíamos al principio. ¿Cómo está tu corazón en este aspecto? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Amas a Dios lo suficiente como para dar sacrificialmente a otros, a la iglesia, a Dios? ¿O no? Es una decisión que tú tienes que tomar en tu corazón. Por supuesto que cada vez que ustedes ofrendan y diezman, colaboran a que todo lo que esta iglesia hace pueda seguirse haciendo, a que algunas familias puedan ser sostenidas, y no solamente me refiero a quienes trabajamos para la iglesia, me refiero también a los misioneros, también a otras personas que eventualmente son beneficiadas por el ministerio de esta iglesia. Así que decídete hoy a unirte a nosotros y juntos ser una iglesia generosa, una iglesia que da alegre y abundantemente de sus recursos, movidos por la gracia que hemos recibido. Y veamos lo que Dios hace en respuesta. ¿Te parece bien si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias por darnos el privilegio de recordar que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Que por tu gracia nos has bendecido, empezando por rescatarnos de la muerte eterna y dándonos una nueva vida contigo. Pero nos has llenado de profundas bendiciones. Nos has dado un lugar en donde guarecernos del frío, ropa que vestir, comida que comer, amigos que amar, familia que amar y muchas otras cosas. Así que ayúdanos a ser una comunidad generosa que da con alegría, con gratitud, por amor. Y concédenos la bendición como iglesia de usar esos recursos para que otros sepan que Cristo es la respuesta y la solución a su vida y a su necesidad. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que nos has dado y ayúdanos a darte como tú te mereces. Gracias, Dios, por tu amor y gracias por lo que vas a hacer en la vida, en la economía de cada familia, de cada persona y por supuesto en la economía de nuestra iglesia. Porque en tus manos estamos, porque esta iglesia es tuya y porque tú eres el dueño del oro y la plata. Te alabamos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.